Voy a comenzar esta enseñanza con una pregunta. ¿Crees que Cristo viene? Amén, ¿verdad? Mire, esta es una de esas preguntas que ya sabe uno que al hacerla a la iglesia, entre quienes profesamos la fe cristiana, la respuesta va a ser sí. Sí creo que Cristo viene. ¿Y usted tiene la certeza o no? Claro, lo acabamos de cantar, lo acabamos de decir y de expresar desde lo profundo del corazón. Sin embargo, yo le voy a decir algo. ¿Por qué será que la iglesia que afirma esto, que Cristo viene, con todo lo que representa, vive como si fuese algo ficticio? Como que si fuera una parte de una narrativa que no existe. Como que si no se dieran cuenta del impacto, de la trascendencia, de la magnitud de ese gran evento que sin duda algún día tendrá efecto, algún día vendrá el Señor. Mire, no lo estoy regañando, porque ya de repente los vi así, pero sí quiero que considere este mensaje de una manera especial. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, de manera muy específica, encontramos una secuencia en las enseñanzas del Señor Jesús que muestran un panorama muy claro de su segunda venida. Un evento que culmina, porque también culmina la gracia de Dios, o sea, donde se consuma muchas cosas. La gracia de Dios para salvación de la vida, para la eternidad del alma del hombre, también termina. En ese momento que venga el Señor, también su Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Y si con el Espíritu Santo en la tierra, si con una iglesia que ora, que intercede, las cosas están como están, ¿se puede usted imaginar qué va a suceder cuando no haya una iglesia que interceda y cuando no haya un Espíritu Santo que guíe? Verdaderamente van a ser los pies de la bestia. En Mateo 24:4, Jesús dijo: miren que nadie les engañe. Estamos hablando de señales al principio. Dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Vaya que se ha visto este engaño cada vez mayor. Muchos engañadores. Yo soy la salvación, nosotros tenemos la solución. Solamente haga esto, haga aquello. Solo la iglesia salva. Solo aquí fluye el Espíritu Santo. Mis hermanos. Y dice: y engañarán a muchos. Y oirán de guerras, rumores de guerras. Y dice: miren que no se tienen todavía que turbar, no se amedrenten, no teman, porque es necesario que esto acontezca. Entonces lo que estamos viviendo simplemente es necesario. ¿Por qué? Porque dice: todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Se están levantando desde hace muchos siglos y cada vez se ven más rispidez entre los gobiernos, y ahora de manera sofisticada, decía alguien, sofisticada, con estrategias militares impresionantes. Pero mire, dice que también habrá hambres, terremotos por todas partes. Habla de pestes, habla de desastres naturales. Dice: y estas cosas son solamente principio de dolores. O sea, simplemente es una pequeña entrada de lo que será. Y ahora cada vez es más evidente una creciente que vemos de catástrofes naturales, volcanes en erupción, terremotos, incendios forestales en grandes cantidades de hectáreas que se pierden, terremotos, tsunamis. ¿Supo usted de las grandes plagas de langosta que ha habido en diferentes partes del mundo, que han asolado sembradíos completos? ¿Y qué decir no solamente de los desastres naturales, sino también de las que provoca el hombre, que ponen en riesgo la continuidad de su propia vida? Terribles enfermedades como el SIDA, ébola, cáncer, pandemias como la gripe española, viruela, peste negra, y ahora los diversos coronavirus, porque forman parte de una misma cepa, nada más va cambiando. Socialmente vivimos una generación ahora que se caracteriza por gobiernos inhumanos, autoritarios, dictaduras por partes de hombres ambiciosos, egoístas, amadores de sí mismos. Solamente estoy pintando la realidad. Nada más oprima un botón en la televisión o en una red social, escuche las noticias. Un crecimiento impresionante de la delincuencia organizada, corruptos movimientos sociales,
miles de voces y leyes que atentan en contra de los principios de Dios, guerras, golpes de Estado. Terrible. ¿Y qué cree? Con todas estas señales descritas en la Biblia que se están cumpliendo y que nos dice el Señor, identifícalas como principio de dolores, haciendo una analogía con el parto de la mujer, tendríamos que discernir que el Señor está preparando su regreso. ¿Usted cree que no? Y en contraste, hay una generación, hay una actitud preocupante en la iglesia que no da verdaderas evidencias de estarse preparando. Como si a una gran cantidad de creyentes pareciera no importarle por la manera como viven, por la manera como se expresan, por la manera como todavía siguen desarrollando sus actividades. Y a través de parábolas en estos 2 capítulos, el Señor Jesús enseña a los discípulos y obviamente exhorta a la iglesia de todos los tiempos sobre la necesidad de estar vigilantes, alertas ante su inminente regreso. Una parábola, mis hermanos, es una narrativa breve, simbólica, que parte de un hecho común para establecer una enseñanza moral, o para mostrar una condición espiritual, o destacar una situación actual, como es en este caso. El apóstol Pablo reiteradamente también habló de lo mismo, diciendo lo siguiente, y vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses 5, por favor. Dice, 1 Tesalonicenses 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y le está diciendo, ustedes saben. Yo le pregunto a usted, ¿usted sabe? Claro que sabe. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Quiere decir que la iglesia tiene una condición diferente espiritual que le permite discernir lo que está aconteciendo. Por eso el desconcierto de ver a algunos creyentes en una condición de insensibilidad o menosprecio a las cosas que están pasando, viviendo como si las cosas fueran a ser siempre iguales o esperando la nueva normalidad que nunca llegará. Yo le voy a asegurar que este antifaz que tenemos en la boca, que no es para que usted ande paseando la papada, es para ponérselo en la boca, en la nariz, va a formar parte de nuestra vida durante muchos, muchos años, si no es que para siempre. Y va a decir, ay pastor, ¿por qué tan exagerado? Bueno, todo lo que está sucediendo ahora hace 50 años pudo haber sido ficción o exageración, y vea lo que estamos viviendo. El Señor Jesús, con su testimonio de vida, en cada mensaje señaló no solamente, sino que mostró el carácter que los creyentes deben exhibir, destacando fruto espiritual, que esa es la dirección del Espíritu Santo. Virtudes, como la fidelidad, la prudencia, que solamente bajo la guía del Espíritu Santo se pueden hacer evidentes a quienes desean hacer la voluntad de Dios. Nosotros no somos los que hacemos la obra de nuestros cambios, mis hermanos, es el Espíritu en nosotros. Y el Señor nos muestra la necesidad de ser fieles, de ser prudentes en estas parábolas que vamos a estudiar. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es fidelidad? Mire, la raíz para fidelidad es la misma raíz, pistis en griego, que es para fe. Se traduce como digno de confianza, fiable, fidelidad a la palabra de Dios, evidentemente, al señorío de Cristo y a obedecer sus palabras. ¿Qué es la prudencia? En el griego la palabra prudencia, phronesis, significa tener entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes pueden discernir. Identifica a los que tienen sabiduría práctica. O sea, tú sabes y lo haces.
¿De qué sirve saber y no hacer? Entonces, ser prudente es tener sabiduría práctica, prudencia en la conducción de asuntos, ser juicioso. De manera que en la primera parábola que vamos a leer, el protagonista va a ser el dueño de una casa, un padre de familia, que sabe que necesita cuidar a su casa. Y el Señor enfatiza, como lo vamos a ver, la palabra velar, considerando que es durante la noche, en medio de la oscuridad, el tiempo y la ocasión propicia para el robo. Mire, el pecado, la delincuencia, el robo, todo lo que es prohibido, se hace en lo oscuro, a escondidas. ¿Sí se da cuenta de eso? Bueno, ya muchos lo hacen abiertamente. El cinismo también es una parte de estas generaciones. Pero vamos a Mateo 24:42 para empezar con esta secuencia de parábolas que nos hablan del regreso de nuestro Señor. Mateo 4:42 dice de esta manera. Yo estoy leyendo la versión contemporánea de Reina Valera. Dice, velen pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habrían de venir el ladrón, pues habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estén preparados. También ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Se imagina que todos supiéramos exactamente la hora y el día en que viniera el Señor? Qué fácil sería una semana antes decir, ahora sí voy a comportarme como Dios quiere. Pero ¿qué cree? No es así. Y el Señor nos está exhortando constantemente a sostener una vida digna de la vocación a la que fuimos llamados. Jesús está haciendo alusión a las frágiles casas, por eso es una parábola. Está haciendo alusión a un hecho común para establecer una enseñanza. Esas casas de la época, aquella en Asia, que estaban hechas de argamasa con barro, a base de barro, paja, ramas, incluido el techo. Solamente en algunas ocasiones algunas paredes eran de adobe. Recuerda cuando unos amigos bajaron a un paralítico por la casa donde estaba el Señor dando enseñanzas. ¿Por qué cree que pudieron entrar? Porque eran ramas, era argamasa. Si hubiera sido concreto, ¿cuándo lo bajan? Entonces eran casas muy frágiles. De manera que está mostrando la facilidad de un ladrón para entrar, minando. En la versión que usted tiene dice minar la casa, significa perforar. De manera que si el dueño de la casa supiera la hora que le robarían, ¿qué cree que haría? Si a usted le dicen, fíjate que me dijeron, me enteré que a tal hora, tal noche, te van a robar en tu casa, ¿usted qué hace? Saca las metralletas, le habla a la policía. Bueno, no, pues metralletas no tenemos, pero no estamos en otro lugar. Pero se prepara, simplemente lo hace. De manera que esta analogía, ya aplicada a la práctica actual, nos va a llevar a considerar primero quiénes son los encargados de estar vigilantes para evitar que el hogar sea saqueado. ¿Quiénes son? Diga, los papás, los encargados del hogar, quienes se presume tienen la experiencia, el poder, la autoridad. Y mire, en el mundo en que vivimos, ya no va a entrar un ladrón perforándole la casa por la azotea. Ahora las cosas son diferentes. Hay un ladrón que con sus seducciones y ofertas, que son cada vez más sofisticadas, está esperando la oportunidad para minar su hogar, para robar la paz de su familia, donde ahora no es necesario perforar una pared ni forzar una chapa. Ahora puede entrar a través de redes sociales, programas de televisión, películas, música. Y si el padre de familia se descuida, su casa será minada por el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Cómo estás velando, papá, mamá, para guardar la paz de tu hogar, la integridad de tus hijos, para atender las necesidades de tu familia, las que verdaderamente ahora nos deben de preocupar por los tiempos que vivimos?
Es tan fácil entrar a un hogar o ver en la calle niños de 8, de 7 años con un celular en la mano viendo pornografía, viendo cosas que no tienen por qué ver. El descuido, los tiempos, las necesidades, quizás este confinamiento ha hecho que haya un poquito más de facilidad, por lo mismo de que las clases son virtuales, los niños accedan a las pantallas, pero jamás deben de estar solos, jamás deben de estar fuera de la vigilancia de los padres. No sé si usted me crea. Y si usted está permitiendo eso, tiene que empezar a tomar decisiones de cuidado, no solamente en los aspectos de redes sociales con sus hijos, sino con quién están relacionándose, qué está sucediendo, porque el ladrón quiere minar su casa. Recuerde que estamos tomando las parábolas para ver hechos reales, prácticos, que nos están aconteciendo. La segunda parábola va a mencionar 2 tipos de siervos, donde hay una demanda de parte del Señor Jesús a la integridad y la honradez. Vaya conmigo al mismo Mateo 24, versículo 45, ahora. ¿Ya tiene? 24:45 de Mateo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Ya estamos hablando de las 2 características que hablamos, fidelidad y prudencia, al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo. Bien por el siervo cuando su señor venga, que lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado, a una hora que nadie sabe, ¿y qué dice? Lo castigará duramente. Le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí la parábola nos está llevando a considerar la integridad de a quien le ha sido confiado algo importante. Mi hermano, todo lo que el Señor ha puesto en sus manos es importante, porque es la provisión de Dios. Estamos hablando de un siervo, estamos hablando de alguien que trabaja, pero también su casa es algo importante y el Señor le va a demandar cómo la ha cuidado. Aquí el Señor, el amo, tiene una gran hacienda, grandes propiedades, también tiene muchos siervos y va a salir de viaje. Antes de hacerlo, de entre todos ellos elige a uno para ponerlo al frente de los negocios y que alimente a los de la casa. Le está confiando. ¿Qué está confiando en él? Que va a ser fiel, que incluso va a ser prudente en la administración, que va a ser leal para cumplir su trabajo en ausencia mientras él viaja. De tal manera que cuando él vuelva, en el momento que quiera, al ver que aquel siervo había cumplido bien su trabajo, como premio a su fidelidad, a su obediencia, le pondría al frente de todos sus bienes, como un mayordomo general en toda la casa. Pero si viendo que el amo retrasaba su venida y abusando de la autoridad que le dio, empieza a maltratar a las personas que están con él, pueden ser compañeros, consiervos, su propia familia, y además a tener una vida de disipación, dice con los borrachos. Esto quiere decir que este hombre se salía del lugar donde estaba establecido su hogar, ya con los de afuera, ya tenía una relación por ahí media ilícita. ¿Qué va a suceder cuando venga el Señor? Lo castigará duramente. ¿Por qué? Porque no sabe el qué día que va a venir ni la hora en que va a llegar. Mire, hay una traducción para este castigar duramente que se podría tomar como a cerrar por la mitad. Así, lo partirá. Y ese era un castigo que bíblicamente es conocido en muchas partes de la Escritura. Algunos profetas fueron aserrados, era una forma de tormento para quitarle la vida a alguien. Pero aquí está hablando de quitarle del cargo y después de azotarle como era la costumbre, lo pondría con los hipócritas. Este término lo sabe el Señor para identificar a aquellos que aparentaban, que fingían lealtad a Dios, pero con sus hechos lo negaban, lo traicionaban como los fariseos.
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, la descripción del castigo termina con la frase, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es una imagen, una metáfora del Seol o del infierno, que representa la separación de Dios por causa del pecado. ¿Qué sucede cuando usted peca? ¿Qué es lo primero que sucede? El Señor aparta de usted su mirada. Ahora, para los creyentes, cuando llegan a caer en pecado, contristan al Espíritu Santo y quedan a merced de sus propias concupiscencias, de sus pasiones desordenadas. Siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, evidentemente. Sin embargo, ahora es muy lamentable ver a muchos creyentes, no solo con una falta de gratitud a lo que Dios les ha puesto en sus manos, sino un gran desprecio, un derroche hacia lo que Dios en su fidelidad, en su cuidado les ha provisto. Y mire, muchos se han convertido en derrochadores de los bienes que Dios les ha dado, los han mal administrado, los han mal aprovechado. Llegado el momento, hasta se han visto en problemas por causa de su forma de no administrarse bien, de manera correcta. No comprenden o no comprendemos que lo que el Señor nos ha confiado es parte de su hacienda, le pertenece a Él, así como también el cuidado a los semejantes que están a su alrededor. Y en una condición de alguien que se distrae, que dice, no, pues como que no está pasando nada, y bueno, pues no le permite discernir ni considerar que primero, todo lo que tiene es por gracia, que no es de Él, y segundo, que un día dará cuentas de todo lo que el Señor ha puesto en sus manos. ¿Sabía usted que de todo lo que usted tiene el Señor le va a pedir cuentas? No solamente de su vida, sino de todo lo que el Señor le ha dado. ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con toda esa provisión que te di espiritual y moral? ¿Qué hiciste con la vida cristiana que te tenías que haber vivido? Bueno, resulta lamentable cómo a causa de el orgullo, la soberbia, los vicios, el pecado, todo esto les ha hecho hacer una mala administración de lo que Dios les ha dado y han derrochado lo que su Señor en su cuidado les ha provisto. Y algunos que han tenido la oportunidad de tener, pues ahora sí que negocios, trabajo, no solo han defraudado a quien les dio ese trabajo, sino que abusando de la confianza, de la autoridad concedida, la aprovecharon para ofender, para maltratar. Esta actitud es común en quien no reconoce la gracia de Dios. Y es importante que nos demos cuenta el terreno que pisamos todos los días. Y esta situación se da en todo ámbito, mis hermanos, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Meditemos algo. ¿Cómo cuidas lo que el Señor te ha confiado? ¿Cómo cuidas tu trabajo, las fuentes de ingreso, tus relaciones laborales, sea como compañero de trabajo, o si eres jefe, si tú tienes la oportunidad de tener un negocio, ¿qué clase de patrón eres? Como proveedor de tu casa, ¿cómo tratas a tus seres queridos que dependen de ti? ¿Les echas en cara que tú los sostienes, que tú les pagas la manutención, los estudios, cuando es tu obligación? Hay quienes dicen, pero si te mantengo, si les doy de comer, si les visto. Mi hermano, ¿esa es tu obligación? Si no hubieras querido compromisos, no te hubieras casado, te hubieras quedado comiendo de la cuchara de tu mami. Como siervos de Dios, mis hermanos, ¿cómo es la administración de nuestra vida delante de Él? ¿Cuál es el trato hacia los consiervos, quienes servimos? Hacia tus hermanos, como creyentes. ¿Cómo administras la casa de Dios? ¿Abusas de la confianza? ¿Te enseñoreas de los hermanos, de las ovejas si eres pastor? Jamás olvides que todo lo que ha puesto el Señor en tus manos te será demandado, vas a dar cuenta. Es importante que todos los ámbitos, mis hermanos, aprendamos a ser agradecidos y a bien administrar los recursos que Dios nos ha dado. El Señor desea que tú vivas una vida completa, buena. ¿Y qué crees? El hombre se afana
en sus propias formas de pensamiento y echa a perder lo que Dios en su misericordia le da. Reflexionemos al respecto. El Señor continúa dando señales de cómo será su regreso y de la necesidad de estar alerta. Y ahora va a usar un evento muy común, conocido para los judíos, una boda. Vamos a Mateo 25:1. ¿Ya lo tiene? En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas serán prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes les respondieron: «A fin de que no nos falte a vosotras ni a ustedes, vayan a donde venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y viene una frase terrible: y se cerró la puerta. Hago énfasis en se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo que no las conozco». Y vea las últimas palabras de esta parábola: «Estén atentos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá». ¿Recuerda que vuelve a repetir la misma frase? ¿Que no sabemos cuándo vendrá? Bueno, en esta metáfora vamos a identificar entre los protagonistas que las vírgenes son quienes están esperando el regreso de Cristo, la iglesia, la novia. ¿Usted es una virgen que está esperando? ¿Está esperando el regreso del esposo? La fiesta es el banquete de las bodas del Cordero, descrita en Apocalipsis 19:9, y yo creo que ninguno de nosotros no lo queremos perder. El retraso del esposo corresponde al tiempo que ahora el Padre está extendiendo en su misericordia, está retrasando el regreso de su Hijo Jesús, dando un tiempo de gracia para que muchos procedan al arrepentimiento. Y el tiempo que estamos viviendo precisamente bajo la gracia es el propicio para buscar el aceite con que tu lámpara jamás se apague, pero también para llenar una vasija extra. Es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. Es tiempo de llenar la lámpara de aceite. Porque el aceite representa la llenura del Espíritu Santo, que lleva a la iglesia a la purificación, a la consagración, a caminar en las obras que fueron preparadas por Dios, a predicar el Evangelio, a hacer sal, a hacer luz a quienes no conocen a Jesús, a hacer las obras que el Señor le agrada, aquellas que Él ha diseñado para que tú camines en ellas. La llegada del esposo va a ser el regreso de Jesucristo por su iglesia, por su novia, por su desposada, donde solamente el Padre sabe el día y la hora, y cerrar la puerta representa el juicio final. La Virgen prudente es el creyente consciente del regreso de Cristo. ¿Es usted? Medite si se está preparando adecuadamente. Porque ese que está consciente del regreso de Cristo se prepara con su lámpara prendida y también con una vasija llena de aceite para que no le falte durante el tiempo de espera y en su momento recibir al esposo y entrar con él a las bodas. La Virgen insensata va a representar a quienes, sabiendo que el Señor viene, por eso le digo, esta es una pregunta que se hace y se dice, sí, amén, aleluya. Bueno, hay quienes, sabiendo que el Señor viene, continúan distraídos con lo que llena sus ojos, con lo que satisface los deseos de su carne,
amparados muchos bajo el manto de una vida religiosa, pero sin un verdadero compromiso con la santidad, ni con la obediencia a Dios, obviamente. Para muchos creyentes, mis hermanos, tener su lámpara con aceite significa leer la Biblia, congregarse, cumplir deberes cristianos, servir incluso en la iglesia, hacer buenas obras. ¿Pero qué cree? Eso no es lo que hace una virgen prudente. Eso no es lo que lo hace una virgen con su lámpara llena de aceite. Voy a hacer un ejemplificamiento de esto con un antecedente en la Escritura de quienes estaban esperando la llegada del Mesías. ¿Sabe usted que hace poco más de 2000 años había un pueblo que esperaba al Mesías? El pueblo judío. En especial representado por los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Mire, todos ellos eruditos en la Escritura. Algunos provenían de familias que habían servido durante generaciones en el templo. Eran religiosos de abolengo, de cuna. Obedecían estrictamente la ley, ayunaban, oraban, ofrendaban y trabajaban en la enseñanza de las Escrituras al pueblo. O sea, sí sabían, estudiaban la Escritura. Históricamente también, durante generaciones este pueblo soportó muchas desolaciones, muchas invasiones, deportaciones, así como el yugo que sufrían en ese tiempo por parte del gobierno romano, del Imperio de Roma, mientras aguardaban esperanzados la llegada del Mesías prometido. Por la manera como vivían, haciendo una especie de comparación, ¿cree que ellos podrían considerarse creyentes o vírgenes sensatas que estaban preparándose con aceite para recibir al Señor? Sí, desde un punto de vista religioso te dices, no, pues qué gente tan entregada. Está en el punto exacto para recibir su promesa. ¿Pero qué cree? ¿Cuál fue la realidad? Cuando la promesa llegó al mundo, en la persona de Jesús, todos ellos no solo lo desconocieron, de nada les sirvió su acervo escritural. No lo reconocieron como Mesías, sino que también le rechazaron, le negaron, blasfemaron de él, instigaron al pueblo en su contra y hasta colaboraron con el gobierno romano, ese gobierno que los agobiaba, para crucificar a Jesús. Así fue como su conocimiento escritural, sus actividades religiosas, todo lo que respetaban a los profetas, el testimonio de Juan el Bautista, que ya les estaba abriendo un panorama diferente. Posteriormente, las señales de Jesús, todas las señales que rodearon su ministerio, sus enseñanzas, como quien tenía autoridad, todo fue opacado por sus intereses y sus afanes en simplemente continuar cumpliendo religiosamente la ley de Moisés. Nada de eso les fue suficiente para reconocer la promesa que tanto esperaban. Fueron incapaces de escuchar la voz de Dios a través de Jesús. Y una virgen prudente, mis hermanos, reconoce la voz de Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿El Señor lo conoce? Le estoy preguntando al Señor, Señor, ¿nos conoces? Él es el que dice, yo las conozco. ¿Por qué? Porque le siguen, porque escuchan su voz. ¿Qué significa esto? Tener la lámpara llena de aceite, mis hermanos, no es por medio de obras, no es por medio del cumplimiento de deberes, que si bien son buenos los deberes cristianos, como el orar, el ofrendar, el ayunar, deben formar parte de nuestra vida, pero eso no significa tener tu lámpara llena de aceite. Tenerla es tener la sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a una plena relación con Dios. Él nos hace reconocer su voz, Él nos lleva a creerle y a estar preparados.
porque llenar la vasija de aceite es obedecer las palabras de Jesús y hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En esa parábola, el Señor haciendo la analogía con la preparación de la boda, que en aquel tiempo significaba una grande celebración, actualmente también, pero en aquellos entonces para los judíos era algo impresionante. Mire, Jesús al hablar de las doncellas, 5 prudentes y 5 insensatas, podemos reconocer en ambas características que las usó el Señor para mencionar también al hombre prudente que construyó sobre la roca y al hombre insensato que construyó sobre la arena. Es la misma palabra que usó, insensatas y prudentes. ¿Qué pasó con el que construyó en la roca? Soportó la tormenta. ¿Qué pasó con el que construyó en la arena? La calle se vino abajo. Porque dice el Señor, el hombre sabio y prudente es el que oye estas palabras y las hace. ¿Se fija cómo todo es congruente? Hay 2 detalles que podemos ver que en sí mismos no tienen trascendencia ni marcan una diferencia significativa entre prudentes e insensatas. El primero, que todas fueron invitadas a la boda. Mi hermano, esta escritura fue escrita, esta parábola, para la iglesia. Todos estamos invitados. Usted está invitado, yo estoy invitado. ¿O no está invitado? Claro que está invitado. Todos los que por el medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz han sido redimidos son invitados. El segundo detalle es que cuando el esposo tardaba, todas cabecearon y se durmieron. ¿Sí se dio cuenta de eso? Todas se durmieron. De manera que aquí estamos hablando que la advertencia de la iglesia es a creyentes que por diversas causas no están preparados para el regreso del esposo de Jesús. La diferencia con las insensatas es que las prudentes tuvieron la sabiduría y la precaución de mantener su lámpara prendida y llena de aceite, pero además llevar consigo una vasija para que no les faltara durante el tiempo de espera en el camino hacia las bodas. Y aunque debido al cansancio natural, hablemos de todas las cuestiones que nos acontecen durante la vida, ¿verdad? Todas cabecearon, se durmieron. Las prudentes lo hicieron confiadas en que antes ya se habían preparado para el momento de la llegada del esposo. Hicieron su parte, estaban listos para recibirlo, no importaba cuánto llegara. Y precisamente estar listos, preparados, con la lámpara llena de aceite es el punto central de la enseñanza de esta parábola. Y por eso el Señor toma algunos elementos de esta boda. Mire, de acuerdo a la tradición de la boda judía, un año antes de la ceremonia se hacía el pedimento de la novia y se pagaba una dote. ¿Quién cree que pagaba la dote? El papá del novio. El novio se retiraba, pero el compromiso quedaba. El compromiso era entre los padres. Y tenía que pasar un año para que el novio preparara casa, que preparara todo lo necesario. Y tiempo antes de la celebración, en el mismo día, llegada casi la última hora de la tarde, ya había invitados que durante horas estaban esperando al novio. La llegada del novio era repetidamente anunciada por mensajeros que decían: ya viene el novio, se acerca el novio, viene por Guanajuato, ya pasó por Silao. Finalmente, antes de la medianoche, porque las bodas judías eran de noche, llegaba a encontrarse con la novia para llevarla con él a la que sería su nueva casa. Así él, en compañía de sus amigos, llegaba. Los amigos iluminaban el camino del novio con antorchas y era recibido por los invitados que lo habían venido a encontrarse con él para acompañarlo al lugar de la boda. Por eso era necesario que trajeran con ellos su lámpara prendida y una vasija de reserva. La comitiva se desplazaba y en medio de muchas luminarias el novio iba caminando. Y en esta procesión festiva hacia la casa del papá del novio,
donde tendría lugar la ceremonia y el gran banquete que nadie se quería perder, solamente los que habían traído una reserva de aceite podían llenar sus lámparas, rellenarlas, cuando se les iba acabando. Y quien no traía aceite tenía que regresar a buscarlo o comprar. Pero por la hora, ¿qué cree? Resultaba imposible. Y al hacerlo, se perdía de la boda y los festejos. ¿Sabe cuánto duraban los festejos de una boda judía? Mínimo una semana. Nadie quería estar fuera. Ahora es toda la eternidad. Y yo creo que nadie quiere estar fuera. Esa fue la tragedia de las 5 doncellas, que no se prepararon para una importante ocasión que sabían cómo era. Conocían con lujo de detalles el proceso de la ceremonia y no se prepararon. En la actualidad vemos que casi es una costumbre constante en la gente no prepararse para nada de lo que es verdaderamente importante. La gente no se prepara para buscar un trabajo, no se prepara para presentar un examen, ¿verdad, muchachos? Para contraer matrimonio, para procrear un hijo, para poner un negocio, para elegir una carrera o incluso para la manera como profesar tu fe. ¿Cuántos hemos pagado las consecuencias de nuestra insensatez por no haber estado preparados para algo importante? Pero esta parábola va más allá de los hechos de la vida, mis hermanos. La vida cotidiana, si bien es necesario que estemos preparados para muchas cosas, toda ocasión, pero no tienen la trascendencia que representa el no estar preparado para las cosas eternas, para que llegado el tiempo del Señor, en medio de los asuntos cotidianos, porque ni la hora sabemos, ni el día sabemos, cuando empiece el clamor de la llegada de Cristo, no nos suceda como aquellas doncellas insensatas y no tengamos aceite en nuestra lámpara, ni una provisión para poderla llenar. Y entonces imagínese en ese momento de desesperación buscar a quienes sí tienen su lámpara encendida, que le ves una lámpara, una vasija llena de aceite, pedirles que compartan un poco para alumbrarte, seguir al novio, llegar a la boda, pero sufrir la decepción, así como las insensatas, de la negativa de las prudentes, a lo mejor hasta decirle, qué egoísta eres, pero no era así, mis hermanos. Precisamente por prudentes, sabían que las insensatas también tenían el tiempo para haberse provisto, tuvieron oportunidad de hacerlo. Y lo segundo era que si lo compartían no habría suficiente para todas. Y le voy a decir por qué. Porque lámpara y vasija son personales. Usted es el encargado de tener su lámpara prendida y su vasija llena de aceite. De manera que, mientras las insensatas buscaron aceite, el esposo llega, las que se prepararon entraron a la boda, se cerró la puerta. Cuando las insensatas regresan, gritando, Señor, Señor, ábrenos, él contesta, no las conozco. ¿Por qué dijo no las conozco? Porque solamente el que se prepara es el que conoce, es el que escucha las palabras y las hace. Y notemos algo, la parábola no dice si encontraron aceite, si lo compraron y regresaron con él, porque ya no importa. El aceite era necesario cuando el esposo llegara, no cuando la puerta estuviera cerrada. Qué terrible sería sufrir el rechazo del Señor misericordioso, que siempre tendió la mano, que pagó con su vida, que nos advirtió constantemente de estar preparados y que solo quede el dolor de recordar sus palabras. Si lo hubiera yo hecho, si lo hubiera yo tomado en cuenta. Cuántas predicaciones, cuántos estudios, cuántos congresos, cuántos días en la iglesia sin llenar la lámpara de aceite. Por eso el Señor expresó a quienes solamente aparentaban seguirle: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad.
lo que hicieron, lo hicieron para ustedes, para verse bien, para quedar satisfechos, para justificar una débil fe religiosa. El Señor siempre ha sido muy claro, mis hermanos, jamás nos ha engañado, jamás ha omitido sus advertencias, y así debe ser la conducta del creyente, del verdadero, la seriedad con que sus discípulos debemos tomar el orden de Dios, así como la obediencia a sus mandamientos, porque también es contundente en aclarar que hay tiempo para arrepentimiento, tiempo para caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, tiempo para llenar la lámpara de aceite y la vasija, pero también hay tiempo cuando el arrepentimiento va a llegar demasiado tarde. Y es lo que el Señor no quiere que nos acontezca. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Hechos 20:26. Vaya conmigo. Hechos 20:26. Él está a punto de ir a Roma, sabe que ya no va a regresar, sabe que en Roma será sacrificado, sabe que su ministerio está por concluir. Y les dice: por tanto yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ese es el trabajo de los mensajeros. Cristo viene, Cristo se acerca, hay señales. ¿Estás preparándote para recibirlo? ¿Estás llenando tu vasija de aceite? Porque cuando el esposo llegue será muy tarde para pedir prestado aceite, para empezar a prepararse. Y cuando la puerta se cierre será tarde para suplicar por misericordia. Ya no va a importar cuánto llores, cuánto clames. La puerta permanecerá cerrada. Una vez que Cristo haya regresado, no habrá oportunidad para prepararse. Y solo los que estén listos para recibirlo serán incluidos. Los que no lo estén, ¿dónde van a quedar? Fuera. En la actualidad, mis hermanos, es lamentable ver cómo en muchas iglesias el verdadero mensaje del Evangelio y del regreso de Cristo no son enseñanzas que se prediquen con toda su veracidad, con toda su seriedad, con toda la trascendencia que tienen para la vida eterna. Pero eso le va a ser demandado a cada uno. Por eso este mensaje, el mensaje de estas parábolas para la iglesia, son una exhortación a mantenerse constantemente preparados. Porque dijo el Señor: estén atentos, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. La insensatez espiritual es un hecho en la cristiandad actual, representada en el rechazo a la palabra de Dios, caracterizada por el menosprecio a los mandamientos, a la negligencia en el cumplimiento de la comisión que Cristo confió a la iglesia, a esconder los talentos. Esta imprudencia les hace sordos a la voz de los mensajeros que constantemente están proclamando: el Señor viene, las señales se están cumpliendo, el día está cerca. Sin embargo, miles de creyentes continúan distraídos por lo que el mundo les ofrece y hacen que su lámpara permanezca vacía. No tienen un depósito espiritual para el día final, no se preparan para velar esperando la llegada del esposo. Y esta condición de tibieza espiritual les hace imprudentes e insensatos, porque sabiendo que se acerca la hora del regreso del Señor, ¿cómo es que no se preparan para recibirle con aceite en su vida? Mi hermano, ¿cómo estás preparándote para el regreso del Señor? La pregunta inicial fue: ¿crees que Cristo viene? ¿Sí crees? No contestes lo que te voy a preguntar. De lo profundo de tu corazón, haz una meditación. ¿Estás preparándote verdaderamente con una lámpara encendida y con aceite que solamente puede proveer el Espíritu de Dios? Todo señala que el mundo está viviendo los últimos tiempos de espera, de manera que ahora las señales solamente nos están dando una especie de antesala de lo que viene. Se está tendiendo la alfombra roja al regreso del Rey.
El Señor en el Getsemaní, prácticamente antes de partir, Mateo 26:40, dice a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no han podido velar ni una sola hora conmigo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De manera que velar, mis hermanos, no es una actitud pasiva. No se trata de estar durmiendo, de esperarlo al Señor con los brazos cruzados, no. El Señor nos está exhortando a velar y a orar, o sea, a estar atentos, a estar vigilantes, con sobriedad, ocupados en llenar nuestra vasija de aceite. Orar significa tener una verdadera relación con el Padre, y eso solamente es posible cuando tú eres sensible a la dirección del Espíritu Santo, cumpliendo con los propósitos de Él. ¿Cuál es su propósito? La santidad, la santificación, la predicación del Evangelio, obedecer sus mandamientos, atentos a escuchar sus palabras. Ser prudentes es velar permaneciendo fieles al Señor en espera de su regreso. Ser insensato es ocuparse en lo que agrada a la carne, y eso nos separa de Dios. Ser prudentes es construir sobre la roca, no sobre la arena. La roca es Cristo y la roca es la palabra de Dios. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucha no es mía, sino la del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Mis hermanos, así es como se llena la lámpara de aceite. El Espíritu Santo te recordará las palabras de Jesús para que las hagas personales, para que las obedezcas. ¿Cuántas palabras de Cristo están en tu corazón presente todos los días? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y meditas: el Señor nos está exhortando al arrepentimiento, a permanecer libres de pecado, a confesarlos. Vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. El Señor me ha hablado, me ha hecho un llamado para predicar su evangelio, para caminar sus pisadas evangelísticas. Cuando hagas obras de misericordia, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. El Señor me hace un llamado a la pulcritud, a la sobriedad, a ser misericordioso, pero a no ser soberbio ni orgulloso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. El Señor me habla y me dice: es tiempo de llenar tu lámpara, es tiempo de buscar mi justicia. No te preocupes por todo lo demás, yo lo voy a proveer. El Señor me dijo: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Señor, yo no quiero entrar por la puerta abierta, yo quiero entrar por la puerta estrecha. Una puerta donde solamente entra una persona, Jesús, y los que le siguen vamos detrás de Él. Por eso es estrecha, porque va de uno en uno. La otra es espaciosa, caen por montones. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Señor, yo quiero edificar sobre ti. Yo quiero que tú guardes mi casa. Yo quiero ser obediente. Yo quiero estar atento. Esta secuencia de parábolas termina con la parábola de los talentos, mis hermanos, que muestra la negligencia de quienes esconden los dones que Dios les ha provisto, que les ha confiado. Y ustedes la conocen. Saben que le dio a un siervo 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 2, 1. Y cada uno tenía que hacer lo mismo.
Finalmente, el que le dieron 5 hizo lo que su señor le había encomendado. Fue fiel, administró bien y le dio lo que había ganado. Todo lo que había ganado con lo que le dio. Y la respuesta fue: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Al que le dio 2 igualmente, hizo lo mismo y la respuesta fue la misma: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. No por haber hecho más, le dio más. El premio es el mismo. Lo que pasa es que el Señor sabe tus capacidades y sabe lo que te confía. Entre más te confía, ¿qué crees? Más te va a demandar. Pero al que le dio 1, le dio miedo, le dio temor, le dio flojera. Oh, siervo perezoso, insensible. Cuando menos hubieras llevado a mi dinero al banco, algo hubiera yo ganado. Sin embargo, le dice: por tanto, quítenle las 1000 monedas y denle al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, ahí habrá llanto y crujir de dientes. El Señor nos está haciendo una demanda, una exhortación a la honradez, al trabajo, a la santidad. A través de parábolas nos ha mostrado un camino de justicia para tener una lámpara prendida y para que tengamos una vasija llena de aceite. El Señor ha hecho la obra completa, consumó la redención para ti y para mí. Y ahora simplemente fue a preparar casa y algún día vendrá, porque Cristo viene, mis hermanos. Acompáñeme a orar, mi hermano. Póngase de pie, por favor. Y quizás sea el tiempo de arrepentirse, de considerar caminos, de considerar actitudes, de considerar qué he hecho con lo que Dios me ha dado. Porque el Señor, mis hermanos, al hacer alusión a esta boda tradicional judía, nos lleva a algo. El Señor desposó a su novia, la pidió, y el Padre pagó una dote, la propia vida de Jesús, su Hijo. Ahora su Hijo se fue a la casa del Padre a hacerte un lugar a ti y a mí. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero Él vendrá. Y muchos mensajeros estamos declarando que Cristo viene. Verdaderamente estamos comprometidos con un mensaje de salvación para que tú, mi hermano, no hagas oídos sordos, oídos insensatos, para que abras el discernimiento, para que abras tu corazón a la verdad y te prepares para recibir a tu Señor. El Señor viene para llevarse a su novia. Consumado es. Ahora solo llega el momento, el clímax de poder estar con Él glorificados. Mis hermanos, que no sea la imprudencia y la insensatez la que nos haga perdernos de las bodas del Cordero. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Padre, aquí estamos, Padre. Aquí está tu pueblo. Muchos de nosotros quizás hemos sido negligentes, hemos sido imprudentes, hemos sido insensatos. Pero aquí estamos para mostrarnos tal como somos, Señor, y darte gracias por la palabra que hemos escuchado, por esta exhortación, por este ánimo, por esta oportunidad de poder retomar el camino, de recordar desde dónde nos hemos apartado y comenzar con las primeras obras, así como la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete desde dónde te has apartado y comienza de nuevo. Señor, aquí hay un pueblo que te ama, que te necesita, que clama a ti, dispuesto a retomar el camino, dispuesto a llenar su lámpara de aceite y tener una vasija llena de esta unción especial de tu Espíritu Santo, para que no nos falte y alcanzar el momento divino, santo, sublime de estar contigo toda la eternidad.
A ti la gloria, la honra, poder y alabanza por los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.